ajedrez, pues tú eres más complicado en tus juegos. Pero los bebés en su mente inocente, infantil, juegan así, escondiéndose y encontrándose. Y este encontrarse es un disfrute, es una alegría, es un gozo. Dios, de alguna forma también, ha jugado esto con nosotros desde tiempos antiguos. El rey David dijo alguna vez: ciertamente tú eres Dios que se esconde. Pareciera que Dios a veces está como tras de la escena, no hablando, no dándose a conocer, como quien se esconde. Pero una vez que tú comienzas a conocer cómo es Él, te das cuenta que parece esconderse solamente por el disfrute del encuentro o del reencuentro, por ver su gloria, por ver su manifestación, por experimentar su presencia. Siempre está, pero no siempre está manifestándose. Y entonces el capítulo 26 del libro del Éxodo nos habla precisamente de un velo que Dios puso entre su presencia y el pueblo de Israel, representado en el sacerdocio. Este velo que Dios puso no era la idea inicial, no era el propósito, no era lo que Dios deseaba originalmente. Lo puso por causa nuestra, como veremos más adelante, pero también nos dio la solución para jugar o pasar la vida del otro lado del velo. A esto se le llama revelación. La idea es: ¿cómo hago para pasar de mi condición terrenal a una condición celestial? ¿Cómo hago para pasar de una posición totalmente humana a una posición en su presencia celestial y gloriosa? ¿Cómo hago que el reino de Dios se manifieste también en mi vida? ¿A alguno le interesaría que el reino de Dios sea manifestado? Eso es lo que tenemos que ver hoy. Jesús vino a nosotros para reconciliarnos con Dios, y este reconciliarnos implica llevarnos del otro lado del velo. Veamos lo que la palabra nos enseña, por favor, vamos a entenderlo. Lo primero que sí quisiera que comprendiéramos dentro de esto mismo que la palabra nos presenta, antes de ver detalles más específicos, es que cuando Dios habla del velo, le llamó la entrada. Al velo le llamó la entrada, entre otras formas. La razón es la siguiente: no es lo mismo hablar de la puerta, hablar de la entrada. Si Dios hubiera puesto puerta a su presencia, nosotros entenderíamos que se trata de un medio para entrar y para salir, porque las puertas son para entrar y para salir, funcionan en dos sentidos. Pero cuando tú ves en un lugar entrada, tú sabes que no es para salir, solo es para entrar. Entonces Dios no le llamó puerta a la entrada a su presencia. Por ejemplo, cuando Jesús habla acerca de que Él es la puerta, dice: yo soy la puerta, el que por mí entrar, entrará y saldrá y hallará pasto. Está entrando, una puerta es entrada y salida. Pero cuando habla acerca del velo, está hablando acerca de una entrada que en principio está dividiendo, pero si entendemos el propósito de la revelación, sabremos lo que es quitar el velo para tener entrada y no salir. Cuando tú vas a un centro comercial y ves un letrero que dice entrada y otra parte que dice salida, lógicamente te están indicando que no puedes entrar por la salida, que solo puedes entrar por la entrada. Y cuando ya estás adentro, si quieres salir, la entrada no funciona para eso, ¿verdad? Las dos palabras que te abren todas las puertas en la vida son jale y empuje. Pero de todas maneras tiene que ser entrada y salida. Solo entras por un lado, sales por otro lado. Entonces, cuando Dios habla acerca del velo, Dios dice que es su entrada. Es interesante, la entrada a la presencia. ¿Qué significa? Que Dios nos va a enseñar hoy cómo entrar a su presencia y no poder salir. Porque no habla de salida, solo habla de una entrada. No dice por dónde te vas, no dice a dónde te vas, no dice por dónde te sales. Solamente te dice la palabra de Dios que puedes entrar confiadamente al trono de su gracia y hallar misericordia y oportuno socorro. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces habla acerca de una entrada, entrar a su presencia. En la Biblia hay ejemplos así. Recuerdan a Enoc, séptimo desde Adán, séptima generación. Enoc es un hombre que entró a la presencia de Dios al punto en donde dice la Biblia desapareció porque le llevó Dios. Un niño lo especificó, le preguntaron: ¿qué crees que le pasó a Enoc? Y él dijo: estaba tan cerca, dice, iba caminando con Dios y Dios le dijo: ya estamos más cerca de mi casa que de la tuya, ¿qué te parece? Y mejor te quedas conmigo. Es una muy buena definición de la historia de Enoc. Entonces esto es lo que Dios está presentando en el capítulo 26, cómo entrar a la presencia de Dios y no salir. Cómo vivir del otro lado del velo
en todas las circunstancias de tu vida. Primero, el pasaje dice que es una obra que debía ser el velo, una obra primorosa. No lo hacía cualquiera. No dije, no, pues la tía Chonita remienda bien los calcetines, que ella haga el velo. No. Dios llenó de sabiduría a cierta gente para que hicieran el velo de obra primorosa, así dice la Biblia. Un artesano experto que sabía hacer muy bien el poder hilar y hablar de imágenes gloriosas bordadas en el velo, un velo espectacular con hilos de oro incluso, glorioso, espectacular, una obra primorosa. ¿Por qué? Porque representa también la genialidad de Dios, representa la sabiduría de Dios. La Biblia habla acerca de que lo más necio de Dios es más sabio que la sabiduría de los hombres, porque la sabiduría de Dios es precisamente la cruz de Cristo. Gloria a Dios. Eso es genial. La obra de la cruz es una genialidad. Algunos decir amén, bendito sea Dios. Esto está haciendo el Señor. De azul debía ser el velo, azul, púrpura, carmesí, lino torcido, que en realidad representa la obra de nuestro Señor, que tú puedes ver en los evangelios, ¿verdad? Que el Señor es celestial, que el Señor también es rey, que el Señor es salvador, que el Señor es santo. Los mismos hilos te hablan de estas cosas. No te hablaré el tecnicismo teológico ni doctrinal, sino la aplicación devocional a nuestra vida. Debía tener querubines bordados allí. No te me distraigas, por favor. Querubines bordados en el velo, porque era una forma de representar que esta entrada, en principio, si no sabes cómo utilizarla, está cerrada. Los querubines representan aquello que sucedió en el huerto del Edén cuando Adán y Eva pecaron contra Dios. La palabra de Dios dice que Dios puso querubines cuando lo sacaron del huerto, puso querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados. Los querubines están dedicados precisamente a estorbar o impedir la entrada a la santidad y gloria de Dios, a menos que se hagan las cosas cumpliendo la justicia divina. Entonces el velo tenía querubines allí. Estos querubines tenían como propósito, estaban bordados de oro, como propósito de decir, no puedes entrar a menos que satisfaga la justicia divina. Entonces de entrada, como que esta entrada, valga la redundancia, nos deja fuera. Sí, pero ¿cómo le hago para entrar? No hay justo si aún uno. ¿Cómo puedo entrar a esto? ¿De qué se trata? Es como en tus casas. Nadie pone las rejas en las ventanas y puertas de sus casas con el propósito de hacerla muy bonita para que todos las vean. Pone las rejas con el propósito de proteger para que no entren. Esa es la razón real de las rejas. Tú pones rejas, póngala bien bonita para que todos los vecinos pasen y se queden viendo. Wow, qué bonitas están esas rejas. No, que esté bonita así, que no afeen el lugar. Pero el propósito fundamental es que no puedan entrar. Antes de que le digas que la ponga muy bonita, dice, pero refórzala bien, porque se meten por cualquier lado. Póngala bien firme. Entonces, algo así era el velo visto en el capítulo 26 del Éxodo. Era una entrada gloriosa, sí, pero no para ser observada, para impedir entrada a aquello que no satisfacía la justicia de Dios. Estamos entendiendo hasta aquí, ¿verdad? Veamos acerca de esto. Primero, número uno que tenemos que ver. Fíjate cómo es un velo de separación. ¿Por qué pidió Dios un velo si Dios quería una casa para morar con nosotros? Cuando el pueblo no subió al monte, Dios le dijo, entonces Moisés, hazte un tabernáculo y yo descenderé y habitaré en medio de ellos y estaré con ellos. Entonces, ¿qué sentido tenía que Dios quería vivir con ellos, pero les pone una puerta o una entrada cerrada? ¿Para qué les habría de llamar o decir, yo quiero estar con ustedes, pero les vamos a poner un velo para que no puedan pasar? ¿A qué se debe? ¿Qué es el velo? Obviamente cerrar la entrada se debe a que los que debían entrar no estaban en condiciones apropiadas. Este velo, pon mucha atención, este velo representa tu propia carnalidad, representa tu propia limitación, representa así la obra de Cristo del lado de Dios, pero la terrenalidad nuestra, la carnalidad nuestra que nos impide entrar. Por eso la obra de Dios es que Jesús tomase este velo. Él, porque nuestra carne nos estorbaba para entrar, Él tomó semejanza de carne de pecado para condenar al pecado en la muerte. Bendito sea Dios. Esa es la razón. O sea, el velo era, como tú tienes carnalidad, no puedes entrar. Entonces Jesús se hace carne para tomar esta carne
y quitarla de por medio y abrirnos el camino a la presencia de Dios. ¿Alguien me está entendiendo sobre esto? Ese es el punto. Entonces es más o menos así. De hecho la Biblia dice que tomó semejanza de carne de pecado. Quiere decir que aunque se hizo carne físicamente hablando, no se hizo carnalidad en cuanto al pecado. Hay una diferencia en esto. Jesús tomó la semejanza de la carne en que se hizo carne, pero no la inclinación a pecar. Él no vino de José, no le fue heredada la inclinación a pecar. Nació con carne de María, con carne de una mujer, para que trajera la humanidad, pero no con carne de hombre, para que no trajera la pecaminosidad. Porque el que hereda lo malvado del ser humano es el hombre. Es cierto esto, es verdad. El hombre engendra y transmite eso. La mujer concibe la semilla que recibe, pero ella no es la que está transmitiendo. Ella transmite la materia, la carne, pero no está transmitiendo la inclinación a pecar. El hombre sí. Eva pecó, no se abrieron los ojos de ninguno. Adán pecó, se abrió los ojos de Adán y los ojos de Eva, porque a través del hombre entró el pecado, aunque ella haya pecado primero. ¿Sí estamos entendiendo esto? De que todo hombre sabio y entendido no culpa a su esposa, porque si sabe que las cosas están mal, él es la cabeza que está equivocada y debería estar bien. Si tu mujer erra, el pecado no se va a meter a tu casa si tú eres justo. Pero si tú no eres justo, aunque ella sea honorable, el pecado puede entrar a tu casa. Así que varones, no evadimos nuestra responsabilidad. Cuando tu casa necesite de dar la cara delante de Dios, pon a tus hijos y a tu esposa detrás de ti, párate ante el Señor y di: Señor, yo y mi casa serviremos al Señor. Bendito sea Dios para siempre. Es tu responsabilidad. Volviendo a esto del velo, el velo es la carnalidad que impide entrar. Entonces, ¿qué hace Jesús? Toma la semejanza de carne, es decir, toma la carne materia, pero no la inclinación a pecar. Por eso él no tenía ningún deseo de hacer lo malo, solo el bien. El que tomara la semejanza no implica que no tomara la carne. Te lo voy a explicar. Tú puedes tener a lo mejor, recuerdan que Moisés hizo una serpiente de bronce en el desierto. Supongamos que no fuera de bronce, porque representa el juicio. Supongamos que fuera de oro. La serpiente valdría una barbaridad, valdría muchísimo. Si viene alguien contigo y te dice: te voy a regalar un collar bonito, precioso, y te regalo un collar de oro puro, no sé cuántos sean los quilates más que pueda haber, pero un collar precioso, pero la figura del collar es una serpiente, y tú traes una serpiente enredada en el cuello. Tú dirías: pues vale mucho, pero qué incomodidad, no quiero traer una serpiente enredada en el cuello. Entonces, ¿por qué razón? Porque vale oro, pero tiene semejanza de serpiente. Jesús tomó la semejanza de carne, dice la palabra, porque se hizo carne, pero no tenía la inclinación a pecar. Entonces era incómodo ser de carne y tener la apariencia de serpiente, de ser humano pecador, aunque no lo era, porque vale oro, es glorioso. Bendito sea el nombre de Jesús. El que ha entendido lo que acabo de decir, bendiga al Señor. Si no, ahorita lo vas a entender en un poco más. La causa de la carnalidad humana, a causa de la inclinación a pecar, es como cuando tú estás en casa y dices: oye, invitamos a los hermanos estos a comer a la casa. Claro que sí. Oye, pero sin los niños. ¿Por qué no? Pues es que mira cómo se portan. Es que recuerda la última vez, se pusieron a saltar en los sillones, quebraron una lámpara. No, hombre, hasta un juego de video se llevaron. Entonces, no, los niños no. O sea, que nomás los papás vengan, porque los niños son tremendos. Entonces, si aquella persona dice: no, sin mis niños no puedo ir, lo siento mucho, entonces no vengas, gracias, pero nos vemos en otro lado. ¿Por qué razón? Porque hay algo que impide. Entonces Dios estaba haciendo algo semejante al decirle al ser humano: quiero estar con ustedes, pero sin su carne. Le voy a poner un velo. Quiero vivir con ustedes, quiero descender del monte, del cielo y estar con ustedes. Que me hagan una tienda, una casa y vivir con ustedes. Pero si tienes carnalidad, no quiero. No, me rompes mi casa. Me destruyes lo que yo quiero hacer. Entonces, sin tu carne, con todo gusto vivimos. Entonces Dios les pidió un velo de separación que impedía entrar a su presencia. Entre paréntesis te diré que incluso la Biblia ni siquiera habla de entrar. Bueno, sí habla, pero enfatiza más el subir a su presencia que el entrar a su presencia. Porque el entrar implica como el mismo dimensión, pero subir implica hacerse celestial.
ir más arriba. Entonces Dios con frecuencia no solo dice entrar, con frecuencia dice subir a la presencia de Dios. Estar por encima de lo terrenal para estar en lo celestial. Glorioso es el Señor. Algunos están entendiendo sobre esto, ¿verdad? Pues la carne en principio estorbó. La carne no nos dejó entrar. Y como la carne no nos dejó entrar, entonces el hombre se quedó afuera. El velo impedía. Los querubines estaban ahí y decían, no puedes pasar. ¿Por qué? Porque el hombre se había hecho carne. ¿Recuerdan ustedes en el capítulo 6 del libro de Génesis que Dios trajo un diluvio sobre la humanidad? ¿Recuerdan la razón por la cual Dios trajo el diluvio? Dios dijo, no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, porque ciertamente él es carne. Yo, ¿a qué me estoy peleando con él? Él es así, él es carne. Entonces mejor vamos a sepultar la carne. No puedo tener una relación con el pecado, con la carnalidad. Eso es lo que impide con frecuencia que puedas entrar a experimentar el reino de Dios. Te queda fuera por la carnalidad. Entonces Dios dijo, no van a entrar. Nuestra carne hizo lo siguiente. Pon atención a lo que voy a decir. Dios quiso venir a vivir con el hombre, pero a causa de la carnalidad del hombre, Dios puso un velo y se transformó no en un habitante contigo, sino en un vecino tuyo. Pon atención a eso. Dios quiere vivir contigo, pero por tu carnalidad Dios se transformó en tu vecino, con una pared intermedia que hace que está enseguida, está muy cerca, pero no están juntos. Hay cristianos que tienen a Dios por vecino. Cuando claman, acude. Cuando lo necesitan, responde. Cuando buscan del Señor, Él estará allí, pero no está viviendo contigo, porque hay un velo de carne que impide su presencia manifiesta en tu vida, que viva contigo. Dios dijo, descenderé y viviré con ellos, háganme un tabernáculo. Pero vio la carne de ellos y dijo, pónganle un velo. Quiero estar con ellos, pero no tan cerca. Su carne me hace un vecino, aunque quería ser su habitante. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Esto es algo glorioso, importante. Entonces nuestra carne es un velo que nos separa de Dios. Nuestra carnalidad, no estoy hablando del cuerpo físico, estoy hablando de la inclinación al mal. Este velo impide la entrada al lugar santísimo, no nos deja pasar. En el lugar santísimo estaba el arca de la presencia de Dios, ahí estaban las tablas de la ley, ahí estaba el maná escondido, ahí estaba también la vara de Aarón que reverdeció. O sea, lo que Dios tiene del otro lado del velo es una vida en donde tú tienes la presencia de Dios, tienes el alimento especial de Dios, es decir, a Cristo como tu sustento, el maná escondido. Tú tienes las tablas de la ley, es donde Dios te escribe sus mandamientos y su palabra en tu mente y en tu corazón. Está del otro lado del velo, pero no tienes acceso a eso debido a que tienes carnalidad que te impide entrar. Entonces tú dices, estoy bien cerca en el lugar santo, disfruto cosas cristianas gloriosas, soy cristiano, Dios me bendice, estoy viviendo bien, pero no estoy viviendo el reino de Dios que está del otro lado, porque todavía hay carne que está estorbando. ¿Alguien comprende lo que estamos diciendo? Por eso dice el apóstol Pablo, por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. No puedes experimentar tanta promesa del reino de Dios porque estás del otro lado del velo, no has pasado, no has entrado. Sigues todavía. ¿Qué es ese velo? El berrinche, el enojo, la tristeza, la depresión, el momento de carne, el pecado. Cuando actúas tú en tus emociones, en tu alma, y tú dices que brota de inmediato lo carnal, en ese momento estás del otro lado del velo. Si supieras la gloria que hay detrás del velo, si supieras quién serías detrás del velo, si supieras los milagros, las maravillas, las bendiciones, la presencia, la unción, la gracia y el favor detrás del velo, nunca más volverías a quedarte sin cruzar. Nunca más volverías a hacerle caso a tu carne si supieras lo que podría vivir del otro lado del velo. Considéralo. Promesas para tu familia maravillosas, pero ¿qué es lo que estorba en una familia? Checa inmediatamente y verás que todos los problemas que has tenido en tu familia son resultado de carne. Considera tu trabajo y ve los problemas que has tenido ahí. Todos los problemas son problemas de carne. Analízalo, verás. Analiza tu situación en la iglesia como cristiano y como miembro del cuerpo. Todos los problemas que puedas tener en una iglesia son asuntos de carne. Todo lo que nos mantiene del otro lado, que no podamos experimentar la gloria de la presencia y el reino de Dios, son asuntos de carnalidad.
Si dejáramos, amados, si dejáramos de ser chiples consentidos, si dejáramos de ser sensibilones, si dejáramos de ser personas que constantemente están pensando de más, sintiendo de más, ofendiéndose, golpeándose, lastimándose, doliéndose, peleando, codiciando, si dejáramos todo esto, qué gloria experimentaría la iglesia de Dios en esta época. Es estar del otro lado del velo. No estamos pasando como debiera ser. Entonces tu carne te está robando lo mejor de la vida verdadera. Te voy a poner un ejemplo para ilustrarlo. En mi juventud, hace unos cuantos añitos, meses diríamos, me gustaron los deportes. Algunos deportes pude practicar. Nunca llegué lejos en los deportes, pero tenía talento. No fui alguien que no tuviera habilidad. Tuve talento. Deporte que practicaba, tenía talento, podía sobresalir un poco en él. Lo que no practiqué, obviamente no, pero aquello que practiqué, tenía talento, desarrollaba habilidad y comenzaba a crecer en ello. Me iba bien. Había en mí habilidad para los deportes, pero mi carne, mi cuerpo no dio para los deportes. O sea, así bonito como me ves, no dio para los deportes. Es mi versión, Entonces, gracias, hermanita. Entonces, hay ocasiones en donde por más que me esforzaba, no podía correr más rápido, no podía saltar más alto, ni podía tener más fuerza. No importa qué tanto entrenara, qué tanto me esforzaba, había ocasiones donde me quedaba corto. Simplemente no dio para más. Me sucedía, por ejemplo, que tenía bajones de azúcar así, pero, o sea, tenía media hora una efectividad tremenda y luego un bajón de azúcar que no me lo permitía. Ahora digo, ¿cómo no habían inventado las bebidas energéticas en aquel tiempo? Pero bueno, en fin. Entonces, pero había un momento en donde era desplomarse, una energía tremenda, media hora. Y después de eso era casi quedarse dormido, desmayado. O sea, se acabó la energía, no había más. Y no daba para más. No sé si era débil, porque tampoco era frágil, nunca me lastimé. No me quebré ningún hueso, jamás me lesioné. ¿No es maravilloso eso? Golpe de todo. Bueno, o sea, ahora que recuerdo, sí, una ocasión hubo una lesión. Me rompieron el cráneo una vez, pero eso sí fue grave. Eso no fue culpa mía. Estaba jugando básquetbol y entonces, por mi estatura, que no era de los más grandes, solía ser quien estaba al frente. Y entonces cuando el pivote o el poste, la persona más alta, recogía la pelota, la lanzaba, yo corría y estilo fútbol americano había que atraparla, botar una o dos veces y dejarla en la canasta para poder anotar. Entonces era fácil estar haciendo eso una y otra vez. Pero resulta que un día, como ya le habíamos hecho a ese equipo varias veces lo mismo, corrió uno atrás de mí, venía atrás. Cuando iba yo a tirarla en la canasta, me empujó. Yo metí las manos contra el poste para no toparme en el poste, pero cuando meto las manos el poste pasó por el medio. Y entonces, así como el coyote de las caricaturas, ¿sí han visto cómo el coyote siempre queda así igualito? En medio enfrente me rompió el cráneo. Así literalmente lo abrió. Desde entonces quedé como estoy, pero entonces, en aquella ocasión incluso me rompió el cráneo, caí, me levanté y sentí el mareo y para abajo otra vez. Me tomaron entre 4 para llevarme rápido al hospital. Fue la primera vez, creo yo, que la pastora me vio. Creo que sí, ¿verdad? La primera vez, porque ella estaba en un salón de clase en la secundaria. Eso sucedió en la secundaria. Y entonces me llevaban entre 4 así cargando rápido. Ya vio por la ventana que iban algo sangriento y que iba a ir mojando todo. Fue la primera vez. ¿Qué iba a saber ella? Que esa masa sangrante la haría tan feliz tantos años de su vida. Pero en fin, bueno, el hecho es, salvo esa ocasión, nunca me lastimé. Sabes, de plano, pues el poste era de puros, creo que era de metal. En fin, el hecho es también ligado a esto es, por más que me esforcé, por más que practiqué, mi cuerpo no dio. No fui diseñado para los deportes, fui diseñado para el reino de Dios. Dios me preparó para ministrar la palabra. Esa era mi vocación, eso es lo que tenía que hacer. Pero intenté deportes, simplemente la carne no dio. Es lo mismo que pasa en la vida espiritual. Con frecuencia tu carne no da. Por más que oras o te esfuerzas, por más que te lo propones, por más que dices, ahora sí no vuelvo a fallar, ahora sí me portaré bien, ahora sí haré la voluntad de Dios, no da para más. Y te atoras allí y hasta ahí llegas. El mensaje de hoy es darte los tips, las claves, el cómo ir más allá de la carne y más allá del velo.
para que estés del otro lado en la presencia y gloria de Dios, experimentando su reino y sus promesas cumplidas. ¿Cómo hacerle? Necesitamos rasgar ese velo. Hay que rasgar la carne. No hay otra forma. La muerte de Cristo en principio fue lo que rasgó el velo que nos separaba de Dios. Ahorita veremos cómo aplicarlo a nosotros. Pero lo primero es que el Señor lo hizo. Siendo que la carne nos separaba de Dios, Cristo se hizo carne. Abre la Biblia, por favor, Mateo 27, verso 50. Jesús se hizo carne, se mostró entre nosotros en carne. Es decir, Él vino como el velo que estorbaba. Dice Mateo 27, 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Cuando Jesús murió, el velo se rasgó en dos. Quiero que piense lo que sucedió. En la cruz del Calvario Jesús estaba muriendo. Cuando Él gritó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, el velo en el templo, donde el sacerdote tenía que entrar a ofrecer sacrificios, el velo se rasgó. Era un velo enorme para entrar al lugar santísimo. Tenía 10 centímetros de espesor, de ancho. No se podía dividir con nada. Si quisieras dividirlo con un cuchillo, durarías un buen rato rasgando para hacer un hueco nada más. Era casi imposible rasgar ese velo tremendo en el templo. Cuando Jesús murió, el velo se rasgó de arriba abajo. Dios lo agarró y lo rompió y dijo: no más velos, no más carne, no más separación. El que se hizo carne moría en la cruz, rasgando el velo de arriba abajo, obra de Dios, para dar entrada a su presencia. Bendito sea el Señor. Estaba inaugurando la entrada a la presencia de Dios. Por eso leemos en Hebreos 10, verso 19. Dice Hebreos 10, 19: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su sangre, de su carne, perdón. ¿Qué dice la palabra? Que Él nos abrió el camino a través de su carne. Cuando Él murió, la entrada es libre. Gloria a Dios, nos dejó pasar. Bendito sea el Señor. Yo creo que tienes que entender que esto es tiempo de alabanza, es tiempo de adorar, es tiempo de glorificar, es tiempo de darle honor a aquel que nos salvó. Es hora de que se abra tu garganta y diga: bendito sea el Cordero, porque con su sangre nos ha redimido de todo linaje, pueblo, lengua, nación, y nos ha hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes. Gloria al nombre de Jesús. Nos dejó entrar. Yo no sé si alguna vez tú tuviste o querías entrar a un club muy exclusivo, que era muy caro, que era para gente que tenía otro tipo de nivel de vida, y te quedaste sin poder entrar. Si alguna vez te pasó eso y de pronto alguien se acerca y te dice: aquí está la membresía gratuita de por vida, puedes entrar tú y tu familia las veces que quieras sin pagar nada el resto de tu vida, tú dirías: qué alegría. Yo no te estoy hablando de entrar a un club deportivo, yo te estoy hablando de entrar a la presencia de Dios gratuitamente por su gracia, a través del velo roto que es la carne de Cristo, la muerte en el Calvario. Ahora Dios te está diciendo: entrar gratuitamente. Adora a Cristo, adora al Señor. Esto es maravilloso. Alégrate. Todo aquel que es salvo, alégrese. Todo aquel que es salvo, alégrese. Todo aquel que recibió salvación, alégrese. Todo aquel que puede entrar a la presencia de Dios, alégrese. Dios abrió el camino. Gloria a Dios. La palabra de Dios nos introduce en la vida espiritual. Esto es lo que hace, porque sabes, debo explicarte que eso hizo Cristo. Pero alguno dice: pero yo soy cristiano, ¿por qué no está pasando en mi vida? ¿Por qué no estoy viviendo lo que debería vivir? ¿Qué es lo que me está pasando? A pesar de tanta bendición, pareciera que estoy del otro lado del velo. Jesús abrió el camino y sigo acá. ¿Por qué no estoy entrando? Esto es como vivir en el antiguo pacto. Esto es como vivir en el alma y no en el espíritu, en tus emociones, en tus pensamientos, en tu voluntad, pero no en la presencia de Dios. ¿Por qué me está pasando esto? Porque la entrada está abierta, pero no estás entrando. Porque Dios te permite, te da la invitación. Por ejemplo, en Hebreos 4:16 dice la invitación: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La invitación está abierto. Bendito sea Dios, tiene la membresía, pero no la usas. Dios te anuncia que puedes ser espiritual.
Dios me trajo aquí a decirte que tienes todo lo que necesitas para ser espiritual. Que ni eres carnal, ni eres pecador, ni eres indigno, eres hijo de Dios, eres espiritual y tienes acceso libre a su presencia. Tienes que creerle a Dios. Tu carne no tiene poder sobre ti. Tu carne no tiene dominio sobre ti, a menos que tú quieras darle autoridad, pero no tiene control sobre ti. ¿Qué hacer para entrar? En ese pasaje de Hebreos 4:16 te dice, antes de la invitación, entra gratuitamente. Te dice cómo. El verso 14, por ejemplo, te dice exactamente cómo. El verso 12, perdón, fíjate bien, el 4:16 dice, acerquémonos. Pero el verso 12 te dice cómo. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Este velo es vivir en el alma o vivir en el espíritu. Es esa diferencia. Y antes de que te diga entrad confiadamente, te dice, te he dado mi palabra, porque mi palabra te puede separar, te puede cortar el velo, para que ya no seas más almático, sino seas espiritual, para que entiendas la diferencia entre vivir en el alma, en lo que tú piensas, lo que tú sientes y lo que tú quieres, a vivir en el espíritu, que es ser guiado por Dios. Escucha, creemos que el escritor a los hebreos es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está escribiendo a los judíos que entienden todos los símbolos. Ellos comprenden muy bien de qué está hablando. Cuando Pablo les habla estas cosas, ellos saben que están oyendo acerca de los símbolos del tabernáculo. De eso habla. Entonces cuando dice acerca de entrar, ellos entienden a entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Cuando les dice la palabra de Dios te parte el alma del espíritu, ellos entienden rápido. Está diciendo que la palabra de Dios rasga el velo que te impide entrar. Pon atención, cuando Jesús murió, Él obedeció la palabra de Dios, que a través de los profetas lo enviaba a la cruz. Él tomó la palabra, dijo, yo no quiero, pero si es tu voluntad, yo voy, hágase tu voluntad y no la mía. Entonces obedeció la palabra y entró. Es decir, rasgó el velo por obediencia a la palabra. Entonces, ¿qué hace la palabra? Cada vez que tú batallas para rasgar este velo de carnalidad, la palabra de Dios es la herramienta que Dios te ha dado para ir rasgando y quitando, separando lo almático de lo espiritual. Te sigo explicando. El pasaje dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Con frecuencia, cuando el maestro cristiano enseña acerca de la espada, de la palabra de Dios, toma una espada como la que traían los soldados romanos para pelear cuerpo a cuerpo. Pero esta palabra no quiere decir espada de soldado. En la palabra se utiliza un término que es macaira, que se refiere, algunos le llaman machaira. Esta palabra se refiere a una espada corta, que era un cuchillo como de carnicero. La idea es la siguiente, el judío lo entiende. La idea es la siguiente: para entrar a la presencia del otro lado del velo, primero el sacerdote tenía que llegar antes de entrar y traía un sacrificio, y con la machaira, la espada corta, comenzaba a sacar al cordero, cortaba las extremidades, la cabeza, lo abría, le sacaba los intestinos, lo ponía todo al fuego, lo quemaba, lo reducía a cenizas, y entonces podía entrar. Sin ese sacrificio no podía. Entonces Dios te está diciendo, para entrar a la presencia de Dios, agarra la palabra de Dios. Porque cada vez que agarras la palabra, por ejemplo, tú dices, bueno, mi mente me estorba, es carnal. Pero la Biblia dice que la mente de Cristo ha sido puesta en nosotros. Tenemos la mente de Cristo. Wow, los pensamientos. A lo mejor alguno dice, pero es que mi boca me estorba. Entonces la palabra de Dios dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras que Dios da. Entonces lo que está haciendo la palabra es cortar. Esta espada está cortó tu mente, cortó tu lengua, está cortando diferentes rasgos de tu vida. Y conforme va cortando, el velo se va rasgando, se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo. No más almático, y empiezas a ser espiritual. Y empiezas a vivir como cristiano con acceso al poder y la gloria del reino de Dios. Porque la palabra, que es viva y eficaz, está cortando, está quitando lo almático, separándolo de lo espiritual, para que experimentes el entrar confiadamente al trono de la gracia. Alguien bendiga a Cristo. Vamos, alguno adore al Cordero. Alguien dé gracias a Dios por la palabra del Señor.
Esto es lo que hace la Escritura. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Por eso el apóstol Pablo dice en Gálatas 5:24: los que son de Cristo han crucificado la carne, han abierto el velo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Agarran la palabra. ¿Qué dice la palabra sobre este asunto? Alguno peca y ¿qué es lo que hace? Comete un error y ahí va y se lo cuenta a otro. ¿Qué te va a ayudar el otro que está igual que tú? ¿Para qué vas y le cuentas al otro? El otro te va a decir: no, hombre, qué mal. ¿Y luego qué más? O sea, ¿para qué andas ahí? Esa no es la forma correcta. Si lo ofendiste a él, confiésale tu pecado a él. Pero si no lo ofendiste a él, haz lo que hacía David: contra ti, oh Dios, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. No quites de mí tu espíritu. Comprende la diferencia. Entonces, cuando has pecado, ¿qué haces? Cuando la carne brota, ¿qué haces? Vas a la palabra de Dios y agarras la espada, que es la palabra, y cortas el pecado y cortas aquello y te ofreces en sacrificio a Dios. Y dices: Señor, tu palabra me santifica. Por algo dice la Escritura: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Esto es lo que hace. La palabra es luz, lámpara que alumbra nuestros pies. La palabra te purifica, te santifica. Jesús dijo: vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Esto es lo que hace la palabra. Te corta la carne y te hace entrar. Los que están oyendo este mensaje no saldrán igual. Saldrán con parte del velo rasgado en sus vidas, porque la palabra, que es viva y eficaz, ha estado cortando cosas almáticas para definir lo que es espiritual. Gloria a Dios. La herramienta que Dios te ha dado. La palabra de Dios es como la radiación, es sutil. La radiación: alguien entra a un lugar radioactivo, de esos que traen trajes anaranjados con casco y un logotipo, y entonces entras allí, y si tú entras sin ese traje, te van a sacar rápido. Salga rápido, ahí se va a contaminar y se va a morir. Te sacan y tú dices: no me pasó nada, miren, vengo bien, estoy entero, estoy como si no me hubiera sucedido nada. Obviamente alguien que conoce de esto te va a decir, algún ingeniero te va a decir: la verdad es que la radiación ya entró, es cosa de tiempo para que empiecen a verse los efectos. La radiación está allí. De pronto la persona empieza a sentir debilidad en su cuerpo, quizá leucemia, empieza a tener problemas, se le van a caer los dientes, el cabello, la piel se va a volver ceniza, y poco a poco va a enfermar hasta que va a morir. Está tosiendo, hay sangre, hasta que se muere, porque había entrado radiación en él. La palabra de Dios es sutil y mata la carne. Tú le escuchas, y si veniste invitado y de mala gana, si no querías venir, sales de aquí diciendo: yo salí igual, a mí no me importa, yo siento lo mismo, a mí yo no siento nada, ni me interesa, ni estoy de acuerdo, ni voy a regresar. Pero ya oíste la palabra, y cuando salgas, esa palabra ha entrado y es sutil. No lo vas a poder evitar. Esta tarde va a actuar en ti, esta noche va a actuar en ti, mañana va a actuar en ti, va a estar trabajando dentro tuyo, porque la palabra es viva y eficaz. La palabra tiene vida y es poderosa. Gloria a Dios. Y un día sentirás los efectos, y cuando pase el tiempo dirás: quiero volver, siento algo en mi espíritu, tengo hambre, quiero más, necesito algo más de eso. Llévame otra vez, porque hay algo aquí adentro que me dice: necesito más. Y sabes, así nos pasó a todos, y la palabra rasgó el velo de la carne y nos dio entrada a la presencia del Señor. Gloria a Dios. Ahora, este velo era un velo que estaba sostenido, medía como 4,5 metros de largo, estaba sostenido por columnas. Dios dijo que le pusiera columnas para sostener el velo. No solamente tiene una aplicación individual, esta es la aplicación congregacional. Cuando se juntan columnas, se está hablando de lo congregacional. El apóstol Pablo, en la carta a los Gálatas, les dice que Jacobo, Pedro y Juan eran columnas de la iglesia de Jerusalén. Hay gente que son columnas de la iglesia. Hay personas que llegan a la iglesia y se van y no se notan mucho. Podemos tomar un bloque de la pared, quitarlo y sustituirla con otra, y no se nota mucho. Pero si tumbamos una columna, sí se va a notar. Se viene parte de la construcción hacia abajo. Hay columnas en la iglesia. Hay gente que sostiene el velo de la congregación o rasga el velo de la congregación. Hay gente clave, gente especial, gente que sostiene y dice: de mí depende que esta obra no tenga velos. De mí depende que esta obra tenga un velo rasgado donde se puede entrar.
Hay gente que vive en el espíritu en las congregaciones y que son gente que hace que la congregación viva en otro nivel, esté por encima de lo natural, del promedio. Porque hay gente que está sosteniendo el velo. Hay gente que dice: de mí depende rasgar el velo. Y de acuerdo a que ellos rasguen su carne, es la condición que tendrá la iglesia. ¿Alguno me está entendiendo al respecto de esto? El Señor prometió que aquel que fuera vencedor habría de ser una columna en su templo. Aquel que no vive el promedio, vive por encima. Aquel que sostiene la obra, aquel que trabaja por ser espiritual. Si él rasga su carne, la iglesia será gloriosa. Pablo decía que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Cuando sus columnas son fuertes y son espirituales, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Cuando hay columnas en una iglesia que han rasgado su carne, allá afuera la iglesia tiene influencia social, tiene influencia espiritual, tiene influencia porque hay una iglesia que es columna de la verdad. Bendito sea Dios. Por eso también hay congregaciones que viven en el atrio, sin vida espiritual, sin crecimiento, sin desarrollo, sin milagros, sin nada, porque faltan columnas que puedan decir: de mí depende que el velo no tenga carne. ¿Alguien me está entendiendo sobre esto? Es como en las familias. Una familia es bendecida de acuerdo a los padres y a los maduros en esa familia. Si en una familia el padre y la madre son borrachos, son maldicientes, son irresponsables, los hijos tendrán necesidad. No es culpa del hijo. El hijo es pequeño, es inmaduro, no tiene forma de enfrentar esto. El problema del padre o de la madre o de los hermanos mayores. El hecho es que la familia no puede avanzar más allá. Te di un ejemplo acerca de los varones cuando te hablé acerca de esto. Entonces hay ocasiones en donde una familia padece porque los que deberían hacer una entrada a la gloria son el obstáculo de esa gloria. En una congregación, las columnas que sostienen el velo son las que rasgan primero su carne y las que son primero espirituales, líderes en palabra viva, gente de influencia. Rasguen su carne, porque de ustedes depende que otros puedan entrar a la presencia del Señor y experimentar la gloria que Cristo ha ganado para nosotros. Rasguen su carne. Te lo voy a concluir de esta forma. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, el velo del templo se rasgó. Pero si has seguido leyendo la Biblia, tú te vas a dar cuenta. Por ejemplo, los evangelios dicen que el velo del templo se rasgó, pero el libro de los Hechos dice que el pueblo de Israel ofrecía sacrificios. Quiere decir que cuando el velo se rasgó, los sacerdotes dijeron: wow, ¿qué sucedió? ¿Cómo vamos? ¿Ahora qué vamos a hacer? Y sabes, en lugar de decir: Dios nos abrió el paso a su presencia, tomaron el velo y lo remendaron. Y empezaron a coser, y ahí tienes un montón de sacerdotes. Traigan más hilo, traigan más telas, vamos a remendarlo. Y remendaron y cosieron. Así que el velo ahora tenía un remiendo en medio. Ahí estuvieron todos. ¿Cuánto tiempo duraron? No sé, pero es una obra por lo menos de un año, de mucha gente ahí cosiendo y trabajando hasta remendarlo. Y lo remendaron. Ya quedó. Qué lío, ¿verdad? Habíamos tenido, se nos había rasgado el velo. Imagínate entrar a la presencia de Dios. Qué bueno que lo reparamos. Ya no podemos entrar. Remendaron el velo y seguían ofreciendo sacrificios, y una vez al año entraba el sacerdote con el sacrificio y el velo, a ver si se abre, va a entrar. Y porque Dios quería que entraran, le rasgó el velo y ellos lo repararon y seguían del otro lado del velo. Pon atención a esto, porque a algunos creyentes les ha pasado lo mismo. Cuando Jesús murió, te abrió la entrada a la presencia de Dios, pero ahí estás con asuntos de carne reparando, con voluntariedad del alma, con caprichos personales reparando el velo, diciendo que quede bonito, de obra primorosa, vamos a ponerle querubines allí, justicia que me impide entrar porque yo quiero vivir de esta manera y yo no quiero hacer caso y yo quiero obedecer nada más en una cosa y en otra no, y esto no me gusta y esto sí, solo voy a ser cristiano en algunas cosas y en otras no voy a ser cristiano, y estás remendando el velo. Y cuando lo remiendas todo parchado, te pones del otro lado y dices: qué bonito me quedó. Me quedé sin Dios, pero hago lo que quiero. ¿Comprendes esta verdad? Esto que ellos hicieron, muchos cristianos lo hacen. Bueno, algunos cristianos lo hacen. Pero estoy aquí para decirte que no tienes por qué ser uno más de los que viven sin entrar del otro lado del velo.
El velo fue rasgado. No lo repares con carne, no lo repares con desobediencia, no lo repares con negligencia. Es el momento que le digas a Dios: si tú me abriste entrada libre a la presencia del Padre, la voy a aprovechar y disfrutar con todo mi corazón. Voy a rasgar carnalidad, voy a hacer la voluntad de Dios, voy a obedecer su palabra. Bendice a Dios de todo el corazón. Vamos, alguno bendiga a Dios y aplauda con toda su alma, con todo su corazón. Ama a Dios con toda tu mente y todo tu ser. Vuélvete espiritual, puedes serlo. Gloria a Dios. Ponte en pie, por favor. Que no haya más cristianos velados, que no haya más cristianos con velo. ¿Cómo obtengo la revelación? Corta la carnalidad y entrarás. Entrarás. Es tu momento. Hoy Dios está invitando a todos los que quieran entrar gratuitamente al trono de su gracia. Hoy puedes entrar. Si solo te humillas, si solo rasgas la carne, solo te quebrantas y dices: sí, Señor, yo quiero tu presencia, y te humillas ante Él y clamas a Él, Él se dejará hallar de los que le busquen de verdad. Si alguno quiere, le ruego en el Señor, rasga la carne. Ven rápido acá y dile a Dios: Señor, aquí está mi carne, la voy a rasgar. No voy a tener nada que estorbe entre nosotros. ¿Por qué tendrás a Dios de vecino cuando quiere vivir contigo? ¿Por qué lo tendrás cerca cuando quiere estar dentro? ¿Por qué experimentar las figuras y vivir como el antiguo pacto si puedes tener la realidad y la presencia interna del Señor? Dile a Dios: voy a rasgar ahora mi carne. Humíllate hoy ante el Señor. Es maravilloso que Dios se deja hallar. Al principio de este mensaje te hablé de la experiencia, el juego de los niños, de esconderse. ¿Dónde quedó el bebé? No más juegos de niños. No más juegos de niños. Ábrete ante el Señor. La primera vez que vienes, que sea la primera vez que entras al cielo. Y a lo mejor habías tenido experiencias con Dios, pero aunque en el lugar santo puedes tener experiencias espirituales, vivir en la presencia es mucho más. Es tu momento. Ven y dile a Dios: Señor, no voy a vivir solo de experiencias, quiero estar en tu presencia, quiero habitar y vivir en el Espíritu. Acércate a Dios, acércate al Señor. No es tan complicado. Alguien levante sus manos a Dios y dígale: aquí está mi alma, aquí está mi vida, Señor, rendido ante ti. Rendido. Tú sabes cuál es el velo a rasgar. Tú sabes, el Espíritu de Dios te habló. Tú sabes lo que tienes que rasgar para vivir en el Espíritu. Así que hazlo en el nombre de Jesús. Hazlo ahora mismo. Tú sabes qué es. Rásgalo hoy. La palabra de Dios, que es viva y eficaz, te mostró lo que es del alma y lo que es del Espíritu. Te dijo lo que tienes que rasgar. Te habló cómo ser espiritual. Rásgalo ahora mismo. Dile a Dios: Señor, ahora en este instante voy a romper esto, voy a romper esta carne, voy a romper esto que está estorbando. No quiero velos entre tú y yo, no quiero nada que nos separe. Voy a entrar, Señor, voy a entrar, subir a su presencia. Vamos, clama a Dios y dile: Señor, duela lo que duela, rasgo la carne ahora mismo. No quiero imitaciones de tu presencia, no quiero solo parte de tu gloria, quiero vivirlo. Vamos, clama y di: Señor, Señor, quiero vivir en tu presencia, quiero experimentar tu gloria, quiero disfrutar tu reino en toda mi manera de vivir. Quiero experimentar, Señor, lo genuino del reino de Dios. Te ruego, Dios, que me introduzcas al otro lado del velo. No más vivir sin revelación, no más velado.